Bueno, muy buenas tardes, colegas. Gracias por participar de esta nueva modalidad. Les comento que elegí el tema de hipotermia en anestesia para pequeños animales porque la verdad que me parece que es un tema a tratar muy importante, es un tema que se olvida, que se deja de lado, y en nuestros pacientes realmente que afecta un montón, ya sea para un paciente que esté anestesiado, sedado, o cualquier paciente que venga con clínica de hipotermia. Me parece que está bueno poder aprender que se pueden hacer varias cosas y la importancia de un paciente que tiene una temperatura baja. Así que bueno, vamos a dar comienzo. Vamos a ir viendo si se actualiza la pantalla. Vamos a ver. Tenemos que Abajo a la darle... izquierda, Leti, hay una flechita, podés con las flechitas, de abajo a la Ahí izquierda. estamos, ahí estamos. Bueno, me parecía esto sumamente importante, que tengan en cuenta que la hipotermia es la principal causa de muerte intra y post anestésica en medicina humana y animal. Es algo que no se tiene en cuenta, que no se respeta y que no se maneja muchas veces. Y este dato no es menor, porque ya está sumamente estudiado en medicina humana y en medicina veterinaria, que la hipotermia mata a nuestros pacientes. Vamos a comenzar con un poco de teoría que es fundamental para que entendamos en lo que es ciencias físicas. La temperatura es una medida indirecta de la energía interna de los sistemas. La energía está relacionada con el movimiento de las partículas. Como pueden ver en este gráfico, las partículas que componen a cada sistema, a mayor energía que tengan, van a haber más movimiento de partículas, y la sensación va a ser caliente. Y a menor energía van a ver que hay menor movimiento de partículas, y esto nos va a dar una sensación fría. Para establecer valores de temperatura, lo que vamos a utilizar son distintas escalas que ya las conocemos, que son las escalas de Celsius, de Fahrenheit y de Kelvin. Esto es sumamente importante que entiendan a nivel físico, porque es lo que pasa en nuestras células del organismo. Para hablar un poco de termorregulación, meternos más en el tema, tienen que saber que la regulación de la temperatura es la capacidad que tiene un organismo biológico para modificar su temperatura dentro de ciertos límites, incluso cuando la temperatura ambiental sea diferente. El término termorregulación se utiliza para hacer referencia a todos aquellos procesos fisiológicos que mantienen un equilibrio entre el calor corporal generado, a lo que vamos a llamar termogénesis, y el calor eliminado, a lo cual vamos a llamar termólisis. En el caso que exista un desequilibrio entre estos dos procesos, se produce un cambio en la tasa de almacenamiento del calor, y por consiguiente una alteración en la temperatura corporal. Recuerden que dependiendo del sistema de termorregulación, los individuos se clasificaban en poikilotermos, que eran aquellos que dependían de la temperatura ambiental para su regulación de temperatura corporal, y en homeotermos, que son aquellos que dependían de funciones fisiológicas reguladoras de temperatura, como van a ser nuestros perritos y gatos, ¿sí? Tienen que saber que el principal centro termorregulador es el hipotálamo. Este va a trabajar integrando impulsos térmicos que van a provenir de distintas partes del cuerpo, de superficies cutáneas y de tejidos profundos, ¿sí? Existen una gran variedad de receptores térmicos que están distribuidos en diferentes zonas del cuerpo, por ejemplo en el hipotálamo, en el encéfalo, en la médula espinal, vísceras y superficies dérmicas, que van a emitir señales. Por ejemplo, las de frío van a viajar por fibras nerviosas tipo A delta, o las de calor van a viajar por fibras nerviosas tipo C. Estas van a atravesar el tracto espinotalámico ventral y van a ser preprocesadas en la médula y en el tallo encefálico, convergiendo finalmente al hipotálamo, que va a ser quien va a integrar todas estas señales y va a generar una respuesta. Tienen que saber que la temperatura central es notablemente constante y esta se mantiene en un estrecho rango interumbral. Este va a desencadenar respuestas de termorregulación cada vez que se traspase ese umbral superior o inferior respectivamente. Vamos a pasar a esta. En este gráfico lo que vemos, en este esquema, tenemos al hipotálamo como centro termorregulador, y hacia la derecha, en la parte superior, ustedes van a ver que yo coloqué la palabra normal, 0.2 grados centígrados. Ese es el rango en el cual la temperatura corporal
se va a desplazar dentro de los límites normales. Es decir, que por cualquier cosa, si se supera el límite superior por encima de 0,2 grados centígrados o por debajo, se van a desencadenar una serie de respuestas. En el caso de que se supere el umbral superior, van a desencadenarse todos aquellos procesos que van a ser para eliminar el calor, ¿sí? Dentro de esos vamos a tener lo que es la vasodilatación y la perspiración. Recuerden que los caninos y los felinos no tienen glándulas sudoríparas excepto en sus almohadillas plantares, entonces a la perspiración se la toma como la pérdida de calor a través de la respiración y de las almohadillas plantares. ¿Qué pasa si se supera el umbral inferior, por debajo de 0,2 grados centígrados? Van a pasar dos cosas. Unos mecanismos que van a ser para evitar la pérdida del calor a través de una vasoconstricción periférica, y otros mecanismos que van a ser para producir calor, que va a ser a través de lo que sería la termogénesis. Y la termogénesis puede darse por dos vías. La vía rápida, que está dada por la actividad muscular, la contracción muscular, no sé si se han percatado que, bueno, siempre pacientes cuando están saliendo de un plano anestésico entran a temblar, eso es una reacción de actividad muscular, ¿sí? Está bien dada en adultos, pero es una función que realmente carece de importancia en lo que son los neonatos, en los pacientes que son muy chiquitos que no tienen bien desarrollado su paquete muscular, y en los gerontes que lo tienen muy debilitado, así que este es un punto a tener en cuenta. Después, con respecto a la termogénesis lenta, el metabolismo celular es el responsable de la producción de calor, y en los bebés es muy importante el tema de la concentración de la grasa marrón, que es realmente la que produce calor. Acá también están implicadas todas las funciones hormonales. Este es un punto a tener en cuenta, que los neonatos necesitan del peso corporal para producir calor. A su vez, el hipotálamo se comprueba que no solamente desencadena reacciones de termólisis y termogénesis, sino que también afecta a algo conductual en nuestros pacientes. Es decir, aquellos pacientes que tengan frío se irán a un lugar cálido, y aquellos pacientes que tengan calor se irán a un lugar fresco. Tienen que saber esto, y es clave, que en pacientes anestesiados, ese umbral que nosotros habíamos marcado como normal de 0,2 grados centígrados por encima o por debajo de un valor estipulado para cada individuo, el paciente que está anestesiado va a aumentar ese umbral, va a cambiar de 2 a 4 grados centígrados. Quiere decir que va a tener que bajar mucho la temperatura para que el hipotálamo pueda desarrollar esas funciones normales de termogénesis para poder aumentar el calor corporal. Esto es sumamente importante que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos a hablar del flujo sanguíneo terminal de la piel. La circulación sanguínea cutánea se divide en dos compartimientos: un flujo nutricional, que está representado por los capilares, y otro termorregulador, que está representado por los desvíos arteriovenosos, los famosos shunts. Este último está mediado por noradrenalina en los receptores alfa-2 adrenérgicos, los cuales pueden disminuir hasta 100 veces durante la hipotermia, 10.000 veces, perdón. Esto porque es importante. El sistema de flujo terminal sanguíneo de la piel, básicamente en un paciente anestesiado, disminuye mucho la función de esos receptores que tengo en esos shunts arterios venosos. Disminuye de manera tal que por más que yo tenga un paciente con hipotermia, estos no actúan a hacer una vasoconstricción para que no se pierda el calor. Entonces ya se van sumando varios puntos. Lo que dijimos anteriormente, de que aumentaba el umbral de respuesta hipotalámica de 2 a 4 grados centígrados, y esto que disminuye la acción de los receptores alfa-adrenérgicos para la vasoconstricción, para contrarrestar la pérdida de calor. Vamos a hablar un poco de regulación de la temperatura en lo que es un evento anestésico. Les puse esta imagen de humanos con distintos grados de temperatura para que ustedes puedan diferenciar que existen dos compartimientos. Un compartimiento central, de temperatura central, en donde la temperatura va a ser mayor, va a ser constante, y va a estar dada en los órganos que van a estar más irrigados, lo que es el sistema nervioso central, lo que es el corazón, los riñones, el hígado, parte del sistema gastroentérico. Y después vamos a tener lo que es el compartimiento periférico, en donde la temperatura desciende de 4 a 3 grados centígrados menos que la temperatura central. Y esto está dado por las extremidades, la piel y el tejido subcutáneo.
Con respecto a cuestiones que pueden pasar en la temperatura en un paciente anestesiado, lo menos común que pase es que anestesiemos a un paciente y aumente la temperatura, la cual se llama hipertermia maligna. Realmente están descritos pocos casos, en lo cual estadísticamente las representaciones clínicas de esto es insignificativo. Pero lo más común que ocurra es la hipotermia. Y a la hipotermia la tenemos que definir como la disminución de la temperatura corporal por debajo del límite inferior de la temperatura central, de ese compartimiento central que recién les mencionaba a ustedes. La hipotermia sí se va a poder clasificar de dos maneras, en primaria y en secundaria. La primaria está dada en aquellos pacientes que tienen hipotermia en ambientes que están extremadamente con temperaturas muy bajas y los sistemas termorreguladores de formación de calor están sanos, están bien, pero son ineficientes para generar el calor el calor corporal necesario para mantener dentro del límite normal, del umbral normal, al paciente debido a las extremas temperaturas bajas. Eso sería una hipotermia primaria. Y con respecto a la hipotermia secundaria, es aquella dada en los eventos anestésicos. Quiere decir que todos aquellos sistemas que sean termorreguladores van a estar debilitados por los fármacos. ¿Qué pasa con la disminución de la temperatura corporal en pacientes anestesiados? La principal causa de disminución de la temperatura corporal en un paciente al cual se le aplicó fármacos es la famosa redistribución sanguínea que se produce entre la temperatura corporal central y la temperatura corporal periférica. Es decir, cuando nosotros le aplicamos un fármaco a un paciente para anestesiarlo, se vasodilata de tal manera que la temperatura del compartimiento central que les explicaba se va de manera brusca y repentina hacia el compartimiento periférico. Y este es el primer descenso de temperatura en nuestro paciente. Y es sumamente importante. Luego, como un evento anestésico va a tener un tiempo de duración, va a seguir perdiéndose calor. Acá vienen los distintos sistemas de pérdida de calor, a través de, por ejemplo, los más importantes son la radiación, la convección, y también por la conducción y la evaporación. Y esto va a ser importante que lo tengan en cuenta para poder aplicar métodos para tratar de disminuir la pérdida de temperatura lo que más se puede en función al tiempo. Yo acá en este cuadro celeste puse como rango normal de temperatura en nuestros pacientes de 38 a 39,5, pero esto no es para todos, por supuesto. Esto va a tener que tener en cuenta, tiene mucho que ver si el paciente es de gran tamaño, si el paciente es de menor tamaño. Los gatos generalmente se lo cuenta como normal de 38,5 a 39,5, pero en perros generalmente de 38 a 39 como mucho. Pero bueno, lo hicimos en general porque estamos hablando de caninos y felinos. Con respecto a los tipos de hipotermia, sí está bueno que lo aprendan. Las leves van de 37,9 a 36,5, las moderadas de 36,49 a 34 grados centígrados, y las severas por debajo de 34 grados centígrados. ¿Cuáles son los factores que se asocian a la evolución de la temperatura en anestesia? ¿Qué quiere decir? Vamos a empezar con la temperatura basal del animal previa a la anestesia. Esto hace referencia a que no es lo mismo, por ejemplo, un animal que ingresa a una anestesia con 39 grados que uno que ingresa con 38. De acuerdo al cuadro anterior donde yo les mencionaba los tipos de hipotermia de leve, moderada a severa, no va a ser lo mismo en el tiempo, la pérdida de temperatura, por ejemplo, si tenemos un paciente que pierde 2 grados centígrados totales en todo el evento anestésico, no va a ser lo mismo que pierda de 39 a 37 que de 38 a 36. A eso se refiere a que es sumamente importante la temperatura basal del animal, y esto lo van a entender después porque lo vamos a aplicar en uno de los métodos de aporte de calor. El riesgo anestésico, se sabe que pacientes que entran con un bajo riesgo van a tener muchísima más capacidad digamos, de manejar la pérdida de su temperatura corporal que uno que viene, por ejemplo, en shock, en un riesgo anestésico alto.
los eventos quirúrgicos no es lo mismo una castración, una nucleación, una higiene odontológica, que una fractura con, por ejemplo, una fractura de cadera o un abdomen abierto. Entonces son distintos eventos quirúrgicos donde la pérdida de temperatura va a ir variando también. Y con respecto a la duración de la anestesia y al tipo de anestesia, también se sabe que este es un punto clave. Si la anestesia dura mucho, tenemos mucho más tiempo de pérdida de temperatura en el paciente, y con respecto al tipo de anestesia, se sabe que una anestesia total, general, va a perder más temperatura que si hacemos una anestesia local para un evento quirúrgico menor, por ejemplo. Esto es sumamente importante, menciona las complicaciones de la hipotermia durante la anestesia. Sepan que aumenta la susceptibilidad a infecciones, reduce la cicatrización, altera la coagulación y el sistema inmunológico. 1 a 2 grados centígrados por debajo del umbral inferior hipotalámico, se sabe que te disminuye el 6% de irrigación cerebral, genera hipoxemia tisular irreversible, aumenta hemorragias intraoperatorias y la necesidad de transfusiones, aumenta mortalidad cardíaca, fibrilaciones auriculares y ventriculares, prolonga la acción de las drogas, aumenta el tiempo de extubación endotraqueal, predispone a temblores musculares marcados posanestesia, lo que va a aumentar los dolores de las heridas quirúrgicas, aumenta el tiempo de recuperación, incrementa el riesgo de muerte. Realmente todos estos factores son sumamente importantes y generalmente al tema de la hipotermia se lo deja mucho de lado. Y hay grandes fallas en el trabajo diario en la mayoría de las clínicas. Realmente hay que tener en cuenta estos puntos. ¿Cómo vamos a monitorear la temperatura? Hay puntos claves. Ya dijimos que tenemos 2 compartimientos, el central y el periférico. Para poder monitorear la temperatura central se puede hacer a través del monitoreo de la temperatura esofágica. Lo que pueden hacer es, cuando ustedes tenemos un paciente con anestesia general, está intubado y se le pone un estetoscopio esofágico, se le puede anexar un termómetro digital en donde, si ustedes tienen la punta del estetoscopio esofágico, tienen que medir 3 centímetros por detrás para colocar la punta del termómetro, para que justo cuando coloquemos el estetoscopio esofágico esté por detrás de la carina bronquial, porque es una zona en donde también el pasaje del aire en cada respiración va a enfriar y va a bajar la temperatura central. Entonces, para ser exacto, tiene que ser 3 centímetros antes de la punta del estetoscopio esofágico donde lo vamos a tener que aislar. Después, la temperatura rectal central, también se puede colocar uno de estos termómetros, que son los mismos que se utilizan, las puntas que están viendo ahí, para colocar en un estetoscopio esofágico. Tienen que ir más o menos colocados unos 5 o 6 centímetros hacia adentro del recto, para que más o menos les dé la temperatura, lo más cercano a la temperatura central. El de elección para mí es el esofágico, para medir temperatura central. Con respecto a la temperatura periférica, podemos hacerlo a través de colocar estas puntas de termómetros, puede ser en la encía, puede ser en los espacios interdigitales, que son los que yo más recomiendo, y bueno, podemos ponerle una bendita Coflex alrededor para poder fijarlo, y sepan siempre que la temperatura periférica está por debajo de 3 a 4 grados de la temperatura central. Con respecto a la temperatura rectal, que es la que comúnmente todos tomamos, tenemos que saber que por lo menos 1,5 grados a 2 grados centígrados es menor a la temperatura central, ¿sí? Para que sepan eso. Y vamos a hablar algo importante, que son los sistemas de calentamiento. ¿Qué podemos hacer nosotros por nuestro paciente que está anestesiado? Que quede claro que la totalidad de nuestros pacientes va a sufrir hipotermia, va a sufrir una disminución de temperatura, porque la mayoría de las drogas anestésicas generan vasodilatación, y esta es una de las principales causas de pérdida de temperatura. Entonces, nos tenemos que hacer responsables de nuestros pacientes. Tenemos distintos sistemas de aporte de calor, sistemas pasivos y sistemas activos. Los sistemas pasivos
realmente no le van a aportar significativamente temperatura, calor a la parte corporal de nuestros pacientes. Lo que va a hacer es que le demos un ambiente propicio para que la disminución de temperatura a través de la radiación sea de manera más lenta, ¿sí? La pérdida de temperatura. Se sabe que los quirófanos, hay un montón de estudios, que los quirófanos, por más de 24 grados centígrados ya es molesto para el personal que trabaje cómodamente. Entonces se estipula a nivel mundial que el quirófano debería estar en 23 grados centígrados, ¿sí? Para que sea un ambiente cálido para nuestro paciente. También tenemos como sistema de calentamiento pasivo la temperatura ambiental en las incubadoras para bebés, por ejemplo. Esto es muy importante, que es el aislamiento para evitar la pérdida rápida de temperatura a través de la conducción. Hay distintos métodos, podemos aislarlos con saleas, podemos aislarlos con toallones, podemos aislar lo que es la extremidad de la cola y las extremidades superiores e inferiores a través de este material que tiene burbujitas. Es buenísimo. Se sabe que el mayor porcentaje de pérdida de temperatura, sobre todo en pacientes chicos, es a través de las extremidades y la cola. No se olviden de aislar la cola, ¿sí? Con respecto a los circuitos anestésicos que vayamos a utilizar, se sabe que hay a través de la perspiración mucha pérdida de temperatura también. Recuerden que los semiabiertos, en diferencia con los semicerrados, vamos a tener muchísima más pérdida de temperatura, el paciente se enfría más a través de la perspiración. Este es uno de los mecanismos que tendríamos que tener en cuenta, porque hay humidificadores de aire, hay calentadores de aire, que eso también puede sumar mucho a que la pérdida de temperatura sea más lenta. Con respecto a los sistemas activos, que son todos aquellos sistemas que nos van a aportar directamente calor, realmente la lámpara de luz infrarroja yo no la he utilizado. Se puede utilizar en pacientes que sean neonatos que tengamos internados, pero para anestesia la verdad que es un sistema que está, pero yo no lo he utilizado, pero es un aporte de calor también. Hay que tener cuidado de no quemar al paciente, esto es importante, es algo que se usa mucho. El tema de las bolsas, las botellas, los guantes con agua caliente, ¿sirve para aportar calor? Sí, por contacto, perfecto. El problema es que cuando estas pierden temperatura, que en realidad en una anestesia corta no pasa nada, pero si nosotros dejamos en la recuperación, en internación, por ejemplo, un paciente, sí pasa lo siguiente, que por conducción, una vez que el material que está dentro, por ejemplo, agua caliente, de una bolsa, de un guante o de una botella, se enfría, va a empezar a darle, en vez de pasarle calor al paciente, va a empezar el paciente a pasarle calor a la botella o al guante o a la bolsa de agua caliente. Entonces terminan perdiendo temperatura. Esto es algo que necesitan tener en cuenta, ¿sí? Que cuando se enfría empiezan a perder otra vez temperatura los pacientes por contacto, por conducción. No así con las bolsas de avena caliente, se calientan en microondas, se los deja bien caliente, y estas cuando pierden temperatura no hacen que después el paciente pierda temperatura queriéndole pasar calor a la bolsa. Así que eso es un punto que está bueno a tener en cuenta. Estos son métodos que aportan calor local al paciente. ¿Qué pasa con las mantas térmicas eléctricas? ¿Son buenas? Sí. ¿Para qué sirven? Para aquellos pacientes que no sean de tamaños muy grandes. Recuerden siempre aislar a sus pacientes, porque terminan con quemaduras cutáneas. Cuando nosotros apoyamos a un paciente que sea muy pesado sobre la manta térmica eléctrica, este genera una presión importante sobre ella y genera que el calor que nosotros le estamos aportando al paciente es local, pero para que se aumente la temperatura del compartimiento central, necesitamos que haya una circulación. Y si nosotros, por un animal grande, de tamaño grande, está haciendo mucha compresión en esa zona, el calor no pasa al compartimiento circulatorio y a su vez al compartimiento central. Va a ser un calor local. Y esto va a ser lo que genere las quemaduras locales cutáneas. Entonces, para pacientes muy grandes, no olviden jamás el tema de aislarlos de las mantas térmicas. Pacientes chicos también.
Yo siempre lo que recomiendo es colocar un toallón por encima y arriba una salea, que son como pañales grandes, para que cuando en un evento quirúrgico, por ejemplo, se moje al paciente, las saleas absorban el líquido, pero que no tengan contacto directo con la manta térmica para que no fomente a más quemaduras. Pero sepan eso, en pacientes pequeños sí vienen muy bien las mantas térmicas, pero en pacientes muy pesados no, porque generan presión local y ese calor no va al compartimiento central. Acá tenemos fotitos de pacientes que, bueno, como verán, están aislados de la manta térmica. Los colchones con circulación de agua caliente están buenos, son colchones que vienen con tubuladuras que por adentro va agua caliente, y eso hace que recircule el calor y al paciente no lo quema. Son muy buenas, son muy efectivas, cuesta conseguirlas y no son muy baratas, que digamos. Pero también hay que tener cuidado de aislar a los pacientes. Y también en pacientes muy pesados pasa casi lo mismo que con la manta térmica eléctrica. ¿Qué pasa con el calentamiento de fluidos? Un tema bastante controversial porque muchos calientan el fluido y creen que con esto ya está, ya calentamos a nuestro paciente, y la verdad es que no. Se ha comprobado en estudios en medicina humana que necesitamos 1 litro de cristaloides a temperatura ambiente pasado a chorro en un paciente para disminuir 0.25 grados centígrados la temperatura corporal central de un paciente humano. Es decir, si ustedes no calientan la solución, no van a enfriar al paciente, y si la recontracalientan, no lo van a calentar al paciente. Lo único que hace calentar los fluidos que le vamos a pasar a un paciente intravenosa, a través de fluidos intravenosos, perdón, va a ser que sea un plus más a que la temperatura corporal disminuya lentamente en el tiempo, ¿sí? Para eso aplicamos esto de los fluidos, para hacer que la temperatura corporal disminuya lentamente en función al tiempo. Pero nosotros no vamos a calentar a un paciente con fluidoterapia, ¿sí? Caliente, porque muchas veces dicen, no, no le voy a poner una manta térmica, no lo voy a aislar, no lo voy a tapar porque con esto ya está. No, esto no aumenta la temperatura, y lo remarco para que quede claro. Esto solamente hace que la temperatura disminuya más lento en el tiempo, ¿sí? Esto es lo mejor, es realmente muy efectivo. La corriente de aire caliente forzada se utiliza en medicina humana, pero estos equipos, por supuesto, nosotros no los tenemos. Hay una empresa, creo que es de Córdoba, no recuerdo el nombre, que logró gestionar un colchón que tiene corriente de aire caliente forzada. Es realmente muy bueno, pero bueno, no tenemos una aparatología así en medicina veterinaria. ¿Cómo lo podemos llegar a hacer en pacientes? En nuestras veterinarias nosotros siempre nos adaptamos a todo. No sé si ustedes pueden ver, esto es una camilla de rejilla, puesta por encima de una camilla normal como las que tenemos todos de acero inoxidable, y cada barrote está recubierto, forrado por goma eva, para que no se queme al paciente, ¿sí? Podemos utilizar en pacientes que vienen con temperaturas muy bajas, colocarlos sobre eso. En un extremo podemos poner un caloventor, y el otro extremo tiene que estar abierto, y hay que cubrir los costados de la camilla, para que el aire recircule en una sola dirección. Es fabuloso lo que se consigue con corriente de aire caliente forzada. Esto es una manera muy rústica de hacerlo, pero hay un problema acá, que esto para cirugía no sirve, ¿sí? Para cirugía no sirve porque justamente no es higiénico, pero sí sirve mucho para la recuperación de nuestros pacientes. Y para algo, también para pacientes que tengamos con hipotermia, que estén internados, o que tengamos que asistirlos por temperatura baja. Hay una técnica que se llama de técnica de precalentamiento, pre-warming, que se fundamenta en lo que les contaba a ustedes, de que se la considera la temperatura como la cantidad de energía de un sistema, que a mayor movimiento de partículas y que se queda cargado un sistema, vamos a tener sensación caliente. Bueno, lo que se busca en esto es que la temperatura basal con la que vamos a ingresar a un paciente a una anestesia esté aumentada,
¿sí?, sea mayor que la inicial. Por ejemplo, tenemos un paciente, un felino, que tiene 38,5 grados centígrados de temperatura rectal en el momento de la revisación. Esta técnica lo que hace es, premedicamos al paciente para que esté relajado y no se altere dentro de, por ejemplo, una incubadora, y vamos a aplicarle calor, ¿sí? Vamos a aplicarle calor de 15 a 20 minutos. Si no tenemos incubadora, que la mayoría de nosotros no la tenemos, podemos colocarlo adentro de un canil, tapamos el canil con alguna manta, y en la punta colocamos un caloventor. 15 minutos. Esto le va a aumentar 1,5, a veces 2 grados por encima de la temperatura basal al paciente, ¿sí? Entonces, cuando tengamos que realizar la inducción, que es en el momento de mayor vasodilatación de nuestros pacientes, donde está esa redistribución del calor que les comentaba, donde mayormente se pierde la temperatura de un pacientito, cuando tengamos que hacer eso, nuestra temperatura basal va a ser mucho mayor que la inicial. O sea, que cuando el animal estaba normal antes de ser premedicado. Una vez que lo induzcamos, hay que tratar de aislar todas aquellas zonas donde yo les explicaba que tenés la mayor pérdida de temperatura. Fíjense cómo lo aislé en sus extremidades, la colita y el abdomen. Esta fue una experiencia que hice como investigación con respecto a aplicación de distintos métodos de temperatura, de aporte de calor, en gatos que se estuvieron anestesiando solamente, no fueron a cirugía, y eso era uno de los métodos para aislarlos de que pierdan tan rápido la temperatura. El tema es aislar la cola, aislar el abdomen y las patitas. Para cirugía, por supuesto, si tenemos que ir a una castración, será aislar los miembros y la cola. Entonces, esta técnica del precalentamiento realmente es muy buena, aumentar la temperatura con la que se ingresa la anestesia del paciente, y después mantenerlo en el tiempo para que se disminuya lo menos que se pueda en función al tiempo. Esta técnica del precalentamiento es muy buena porque comparada con la corriente del aire caliente que dijimos que era fabulosa, porque el calor, acuérdense que va a entrar al paciente cuando él esté vasodilatado, o sea, meterle calor durante el evento anestésico sería fabuloso, porque el paciente está vasodilatado, va a adquirir ese calor. El tema es que no podemos hacerlo con corriente de aire caliente forzado, porque no hay un sistema como en medicina humana que realmente promueva que todo sea higiénico, ¿sí? Estéril. Pero bueno, este método del precalentamiento realmente da muy buenos resultados con respecto al descenso de la temperatura corporal en función al tiempo. Entonces, y concluyendo con esto, ¿cuál sería el mejor método para mantener a un paciente normotérmico? Porque la idea es que si nosotros sabemos que la hipotermia genera tantas cosas malas, bueno, hay que tratar de evitarla en un paciente anestesiado, o por lo menos hacer lo mejor que se pueda. Si nosotros nos preguntamos cuál es el mejor método de todos estos que yo le expliqué, y la verdad es que ninguno por sí solo va a hacer que nuestro paciente termine normotérmico. Y esto es un punto clave para que nosotros, cuando estemos frente a un paciente anestesiado, no nos crucemos de brazos utilizando solamente un método, sino que lo ideal, ¿cuál sería lo mejor? Justamente la unión de todos esos métodos que mencionamos de calentamiento, o por lo menos el uso de la mayoría de ellos. Ustedes entendiendo el fundamento de la hipotermia, que lo primero que pasa es esa pérdida masiva de calor por la redistribución del calor central hacia todo lo que está el compartimiento periférico, como esa es la mayor pérdida de temperatura, nosotros tendríamos que focalizarnos en eso, es decir, hacer un protocolo anestésico lo menos hipotensivo, lo menos vasodilatador posible para que esa redistribución no sea masiva, utilizar métodos de calentamiento pasivo para que se pierda lo menos que se pueda, es decir, poner una temperatura de 23 grados en el quirófano, aislar bien el animal de superficie fría, si tenemos manta térmica eléctrica, genial, también utilizarla, si no la tenemos, un caloventor la tenemos en cualquier veterinaria, entonces vos decís, bueno, lo vamos a paramedicar, lo vamos a relajar al paciente, perfecto, aislémoslo, podemos ponerle el caloventor para aumentarle esa temperatura basal con la que nosotros vamos a
iniciar una anestesia, es importante que luego, si sabemos que se pierde la temperatura a través de las manitos, las patas, la cola, tratar de aislarlo. O sea, lo que mayor podamos hacer con ese paciente, tanto durante la anestesia y el evento post-anestésico en la recuperación, es realmente lo que va a hablar de mucho de nuestra calidad de trabajo, de lo que le estamos brindando al paciente, y le vamos a estar generando la menor cantidad de estragos posibles a su organismo. Así que les recomiendo que tengan en cuenta esto, que hay un montón de métodos para poder mantener al paciente normotérmico, que se puede. Yo, gracias a Dios, tengo la posibilidad de trabajar en una universidad en la provincia de Mendoza, y quiero que sepan que nuestros pacientes salen normotérmicos. Hay que basarse mucho en el control de la temperatura, y el despertar y la recuperación de nuestros pacientes realmente es favorable. Así que se los recomiendo, espero que haya sido una charla no muy tediosa, que lo tengan en cuenta, porque esto es un fantasma que aparece en el 100% de nuestros pacientes, y tenemos que ocuparnos, tanto para hacer una sedación simple en el consultorio, como una anestesia para un evento quirúrgico. Trabajar con responsabilidad y respeto a nuestras mascotas y a nuestros pacientes me parece que es lo justo. Así que bueno, espero que les haya gustado, y cualquier duda, bueno, estamos acá para responder. Leti, desde ya muchísimas gracias, la verdad que salió todo perfecto, se escuchó de 10, la presentación genial, bastante práctica, la verdad que por lo menos yo que no estoy en el tema me encantó. Así que lo que voy a hacer ahora es abrir la ronda de preguntas para que todos puedan participar, o lo escriben directamente acá en el chat, o pueden abrir su micrófono, hacer la pregunta y esperar la respuesta de Leti. Había alguien que estaba preguntando, Eduardo Mateos, que escribió, ¿podría repetir esos números? No sé a qué se estaba refiriendo, así que si quiere abrir el micrófono y preguntártelo personalmente mejor, y después Dale. van abriendo el micrófono y te van haciendo las preguntas, ¿sí? Hola Leti, ¿me escuchás? Hola Edu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy linda la charla. Cuando mencionaste el tema de los sueros calientes, dabas unos números en cuanto a Lo que se necesita. Exactamente. Sí, mira, ¿Podrías repetirlo eso? Sí, por favor. En medicina humana hay un estudio que dice que 1 litro de cristaloides a temperatura ambiente se necesitan para disminuir 0,25 grados centígrados de la temperatura corporal central de un paciente. A chorro tendría que ser eso, 1 litro. Perfecto, me encantó. Por eso es como, digamos, la prueba de que no sirve esto para calentar a un paciente. Lo único que vas a hacer es que la disminución sea de manera más lenta y progresiva. Claro, enlentecerlo, nada más. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a vos, Doc. Te mando un beso desde Mar del Plata. Un beso grande para vos. No sé si alguien más tendrá preguntas, si les interesa algo, para charlar de algún método de calentamiento, o contarnos cómo se manejan ustedes. Sí, eso también estaría bueno, por ahí alguien que quiera contar alguna experiencia, algún método que estén utilizando o algo como para hacer un intercambio, estaría genial. O de alguna empresa que ustedes conozcan, la gente que viene de Uruguay o de Perú, que conozcan, que pueda, no sé, aportar algún método de calentamiento que se haya diseñado allá. No sé. A ver. Leticia, buenas tardes. Ángel Tobar de México. Hola Ángel, ¿cómo estás? Bien, felicidades, excelente plática. Una gracias. duda nada más. En la avena, se fue un poco el contacto a ese momento que estabas hablando de la avena, porque creo que entendí que dijiste que era un buen método, teniendo el cuidado, obviamente, de no pasarle demasiada temperatura al paciente. ¿Cuánto tiempo y en qué tipo de bolsa calientas esta avena? Me imagino que en el horno de microondas. ¿Podrías aclararme esa duda, por favor? Perfecto, la bolsa es como, no sé cómo se le dice en México, pero es como bolsa de alpillera, es como de tela, y lo podés calentar 10 minutos en microondas a temperatura máxima. Es bastante caliente, o sea, cuando vos se la vayas a aplicar al paciente, tiene que estar recubierta por una toalla, porque quema también, es como la bolsa de agua caliente de plástico.
La única diferencia es que la bolsa de avena, cuando se enfríe, el paciente no se te va a enfriar. Esa es la única diferencia. Perfecto, Leticia. Muchas gracias. Felicidades. No. Bueno, gracias a vos por compartir este momento. No sé si alguien más quiere preguntar algo. ¿Alguien más por ahí para preguntar algo? Tenemos el último ratito conectados. De paso aprovecho para comentarles que van a venir otras charlas, van a hacer charlas sobre neurología. No sé, Lu, si querés que comente un toque de eso. Sí, todavía no tenemos confirmado bien el día, probablemente este día viernes, jueves o viernes tengamos una, y el martes de la semana que viene tengamos otra. Todavía no tengo confirmado bien qué colega va a ser el que hable cada día, así que bueno, por ahora lo mantenemos en secreto y después lo publicamos. Bueno, pero sepan que la idea es que esta semana se dé otra y la semana que viene otras dos también. Ya les vamos a estar pasando el link. Bueno, veo que no hay más preguntas, así que bueno. Acá, tremenda... mira, Diego, hace poco usé la lámpara infrarroja de forma postquirúrgica y la temperatura llegó a subir a 40, sé que hay que subir la temperatura de a poco. ¿Cuán despacio debe hacerse? Perfecto, eso es un punto interesante, Diego. Mira, te comento, en gatos el ascenso de temperatura realmente tiene que ser muy lento, mucho más lento que en perros. La idea es siempre tratar, por ejemplo, si vos terminaste con una hipotermia leve, no vas a tener ningún problema de aumentar la temperatura en 1 hora, ¿sí? Con algún sistema de calentamiento, por ejemplo, en un canino. Generalmente los felinos descienden bastante, terminan con hipotermias moderadas cuando uno se controla bien, a severas. Y en esos casos, en donde se producen grandes desequilibrios a nivel de hipoxemia, disminuye la perfusión tisular periférica, todo eso, cuando nosotros aumentamos muy rápido la temperatura, es cuando podemos descompensar al paciente y que se desencadene una serie de trastornos, justamente por el síndrome de reperfusión. Así que la idea es que vos aumentes, por ejemplo, si terminaste con una hipotermia severa, que vos aumentes en felinos 0.5 grados centígrados por hora, y si terminaste con una hipotermia moderada, tendrías que aumentar hasta 1 grado por hora, ¿sí? No hay problema con eso, pero sí con los que terminan con hipotermia severa. Y los que terminan con, por ejemplo, los perros, los caninos, no hay problema que vos incrementes de 0.5 a 1 también por hora en hipotermias moderadas a severas, pero siempre el gato tiene que ser de manera más lenta. A veces es mejor de 0.3 a 0.6, depende del grado de hipotermia que vos tengas. Cuando es leve, no hay problema que le aumentes rápido, pero cuando son moderadas a graves, sí, sobre todo en los felinos. Bueno, acá tenés a alguien que te está alabando, dice que he tenido el placer de ser ayudante de Leticia en cirugía de la Universidad Massa y realmente nunca tuvimos problema con la temperatura. Bonita, hola Agus. Bueno, muchas gracias, qué lindo. Bueno, ahí hay otro comentario, te lo hago. Sí. Dice, nosotros usamos, es Aimee González Castañón, dice, nosotros usamos un calentador de fluido que tiene un tubo en el que se pone la sonda y lo ponemos lo más directo al paciente, dejando la menor cantidad de espacio libre. Sí, está bueno, es perfecto. Lo que sí se tiene que tener en cuenta es que con la fluidoterapia no vas a aumentar la temperatura, no sirve para aumentarla, sino lo que va a hacer es que el descenso de temperatura en el tiempo sea más leve, más progresivo, más lento. Perfecto. Esperamos un ratito si hay alguna otra duda. Agradezco a todos por su participación. Bueno, un montón de halagos. ¿Tenés por ahí? Ahí estamos. ¿Dónde me entero de la siguiente charla? Me llegó la información. Ya, apenas tengamos el flyer con el horario del día y el tema que vamos a tratar, lo vamos a tratar de
de subir a todas las redes Miren, nuestras y las del Colegio Veterinario de San Juan. Bien, perfecto. No sé si querés dejar algún teléfono o el mail de algo, Lu, para, no sé si ella se enteró. Más fácil, si querés, escribí ahí en el chat tu correo por alguna duda que le haya quedado a alguno y por alguna consulta sobre los temas que van a venir. Y si no, bueno, seguir al colegio en las redes sociales, Bien. tanto Facebook como Instagram, el Colegio Veterinario de San Juan. Bueno, yo ahora les voy a dejar mi email para que me escriban quienes quieran enterarse de las próximas charlas, sepan que vamos a hablar de neurología, vamos a hacer un poco de emergentología, sobre hiperestesia en felinos también vamos a hablar, vamos a ver que hablamos de anestesiología, vamos a invitar a grandes profesionales de toda la Argentina, así que bueno, quienes se quieran sumar, se ponen en contacto conmigo también, ahí les dejo mi email para que me puedan escribir y bueno, vemos lo que necesiten para las próximas charlas. Buenísimo, Leti. ¿Querés mandar el correo si todos lo agendan? Y vamos. Sí, ahí puse leticiagerveno@gmail.com, ahí lo marqué. Muchas gracias a todos y espero que haya sido clara la charla. Excelente, muchísimas gracias, Leti, y a todos por estar ahí. Bueno, vamos a salir entonces. Que anden muy lindo y que tengan buena semana.